Constitución política del Estado. ¿Qué es la Constitución política del Estado? La Constitución política del Estado es el conjunto de normas y principios fundamentales que establecen el marco jurídico y político de un país. En general, una Constitución define la estructura del gobierno, los derechos y deberes de los ciudadanos y los límites del poder del Estado. En muchos países, la Constitución es considerada la ley suprema del país, lo que significa que todas las demás leyes y políticas gubernamentales deben estar en conformidad con los principios estables. Las constituciones deben ser escritas o no escritas. En algunos países, como en Estados Unidos, la Constitución es un documento escrito que ha sido enmendado varias veces desde su adopción inicial. En otros países, como el Reino Unido, la Constitución es en gran medida no escrita, basada en leyes, prácticas y políticas que han evolucionado con el tiempo. En resumen, la Constitución política del Estado es un documento fundamental que establece la estructura y los principios básicos del gobierno y la sociedad de un país. Según Montesquieu dice que los pensadores más influyentes de la Ilustración y el desarrollo de la teoría de la separación de poderes, en la cual es la base fundamental de muchas constituciones modernas. Según Montesquieu, para evitar el abuso de poder y proteger las libertades individuales, el poder del Estado debe dividirse en tres ramas: legislativa, la ejecutiva y la judicial. Bueno, en Bolivia se aplica también la democrática. Ya, en cuanto a la administración del Estado, Montesquieu creía que los representantes elegidos por el pueblo debían ser responsables de administrar los asuntos del Estado. Montesquieu sostenía que el poder legislativo, que elaboraba las leyes, debía estar separado del poder ejecutivo, que aplica las leyes. También defendía que el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes, debería ser independiente de los otros dos poderes. Así, al separar, podría tener y proteger las libertades individuales del Estado. Y en resumen, Montesquieu creía que los representantes elegidos por el pueblo debían administrar los asuntos del Estado, pero también sostenía que la separación de poderes y el equilibrio entre los poderes del gobierno eran esenciales para prevenir los abusos del poder y garantizar la libertad y la justicia en una sociedad. ¿Cuántas constituciones políticas tuvo Bolivia? Bolivia ha tenido varias constituciones políticas a lo largo de su historia, desde la independencia de 1825, ha tenido 19 constituciones políticas, siendo la última aprobada en 2009, que en cada una de estas constituciones ha establecido las bases para el funcionamiento del Estado, la organización de poderes públicos y los derechos y deberes de los ciudadanos. Aunque, según el historiador Carlos de Mesa Expert, hay 21 reformas, modificaciones, pero que no han cambiado el fondo, que era el contrato social, que era la base de la sociedad. En donde también, en la nueva constitución que ha sido promulgada en 2009, establece que hay una primera parte del primer artículo hasta el 144, donde se nota la parte dogmática, estas bases fundamentales del Estado en los derechos y garantías de todos los ciudadanos. En la segunda parte del artículo 145 a 168, que contiene la parte orgánica, ahí se encuentra la estructura y organización y función del Estado en todo lo que viene a ser la forma como se organiza. En la tercera parte se sigue hablando de la estructura orgánica y territorial. En la cuarta parte habla sobre la estructura y la organización económica del Estado. La quinta parte es un recorrido de esta parte, es sumamente cortito porque está marcado el artículo 410 a 411, donde establece las jerarquías, la doctrina y la reforma constitucional. Ya, bueno, vamos a ver cuántas constituciones ha tenido Bolivia. Hay una
lista de 19 constituciones de Bolivia en los años que fueron aprobadas. Número 1, la Constitución del 19 de noviembre de 1826, enviada por Simón Bolívar desde Lima, y en junio de 1826, promulgada el 19 de noviembre de 1826, la Asamblea aceptó íntegramente el proyecto con leyes y enmiendas. Bueno, es la primera ley que nos ha dado Simón Bolívar. 2. La Constitución del 14 de agosto de 1831 del gobierno Andrés de Santa Cruz, donde se establecen las bases de las constituciones precedentes. Ha tenido varias constituciones. La tercera constitución del 16 de octubre de 1834 del gobierno Andrés de Santa Cruz. La cuarta constitución del 26 de octubre de 1939, gobierno José Miguel Velasco. La quinta constitución del 11 de junio de 1843, el gobierno de José Vallivian. La sexta constitución, el 20 de septiembre de 1851, en el gobierno de Manuel Isidoro Belzo. La séptima constitución, el 29 de julio de 1861, por el gobierno de José María Chá. La octava constitución, el 17 de septiembre de 1868, por el gobierno de Mariano Melgarejo. Y la novena constitución, el 9 de octubre de 1871, por el gobierno de Agustín Morales. La décima constitución, el 14 de febrero de 1878, por el gobierno de Hilarión Daza. La onceava constitución, el 17 de octubre de 1880, por el gobierno de Narciso Carpero. Y la doceava constitución, eso ha sido promulgada en octubre de 1838, por el gobierno de Germán Bosch. La treceava constitución, en noviembre de 1945, por el gobierno de Gualberto Villarroel. La constitución catorceava, 14ª constitución, en noviembre de 1947, por el gobierno de Mamerto Uriola Goitia. La 15ª constitución, el 6 de agosto de 1961, por el gobierno de Víctor Paz Estensor. La 16ª constitución, de febrero de 1967, por el gobierno de General René Barrientos. La 17ª constitución, en agosto de 1994, por el gobierno de Sánchez de Lozada. La 18ª constitución, el 2004, por el gobierno de Carlos Mesa. Y la 19ª constitución, el 7 de febrero del 2009, por el gobierno de Evo Morales. Y ahora, la séptima, que fue promulgada el 7 de febrero del 2009, esta última constitución de Bolivia, es el 16º texto constitucional, según lo que establece las constituciones, pero 16º, 17º. Como podemos ver, tienen varias constituciones más. En la historia de Bolivia entró en vigencia el 7 de febrero de 2009 tras la asunción de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, caracterizada desde una lógica plurinacional y multicultural y comunitaria, además de una nueva forma de un Estado interventor y que incorpora las formas prácticas de los pueblos y naciones originarios como herramienta para el desarrollo equitativo y soberano y sustentable. La estructura ahora de esta Constitución, la cual es vigente, esta Constitución Pública de Estado total tiene 411 artículos. Vamos a hacer una breve revisión de los artículos más importantes. El artículo 1 dice que dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, derecho plurinacional comunitario, también es libre, independiente, soberano, democrático, luego tenemos intercultural, descentralizado y con autonomías.
Podemos decir que también habla de que Bolivia se fundamenta en la pluralidad, está diciendo que nosotros somos todos iguales y no hay distintas personas dentro del mismo territorio, a la vez estamos organizados en distintas maneras por la tabla del pluralismo político, porque en distintos lugares y sitios de nuestro país hay una manera diferente de organizarse. Recalcar que habla de que Bolivia se fundamenta en la pluralidad y está diciendo que somos todos iguales, no hay distintas personas en el mismo territorio y a la vez estamos organizados en distintas maneras. Eso habla del pluralismo político, que en distintos lugares y sitios de nuestro país hay una manera diferente de organizarse. Entonces eso hay que volverlo a hacer hincapié. El artículo 2 nos dice que más o menos que esta manera está redactada de que existencia de la época precolonial, que las naciones y con los niños campesinos ancestrales se va a garantizar que la Constitución o lo siguiente, primero que va a garantizar el derecho a la autonomía, que se va a garantizar luego el derecho al autogobierno, y aunque ellos tengan una manera de gobernar, de manera de elegir la religión, se garantiza también el derecho a la cultura. Entonces más esta constitución va apoyada a nuestros pueblos que ya se estaban, por decir, casi desaparecidos. No se va a dar más auge a los pueblos indígenas y originarios y campesinos. El artículo 3 de la nación boliviana está conformada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas y bolivianos, muy especialmente a todos los indígenas, originarios y campesinos de las comunidades interculturales y por último a nuestros hermanos de las comunidades afro-bolivianas. No olvidemos que todos ellos forman parte de nuestro territorio nacional y son las que van a formar nuestra querida nación. El artículo 4 del Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales y de acuerdo a sus cosmovisiones. En este caso ya no es, el Estado deja de ser católico, podríamos decirlo que es un Estado, se convierte en un Estado laico. El artículo 5 sobre los idiomas oficiales, en el caso del castellano, idiomas de las naciones y los pueblos indígenas, hace un cuadro que hay 36 naciones, inclusive algunas de esas con pocas personas, que, bueno, que tienen algunos elementos que vamos a rescatar, que es el gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben usar dos idiomas oficiales, en este caso, cuál sería el castellano y el idioma del territorio al cual pertenecen. Ahora, ¿qué pasa con los demás gobiernos? Los autónomos también tienen que usar, por supuesto, los idiomas propios de la historia y de su territorio. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro originario. El artículo 6 sobre los símbolos patrios. Bueno, aparece la huipala como primera vez insertada en esta constitución. Ya. Ahora vamos a analizar la constitución política del Estado. De acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo y aprovechamiento de la inversión del ahorro son de interés público y solo tienen que ser ejercidas previa autorización del Estado. La regulación y supervisión estarán a cargo de la institución de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano y la máxima autoridad de la institución es designada por el presidente, elegida en una interna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Constitución Política del Estado define las competencias exclusivas a nivel central del Estado. En ella se define como competencias el sistema financiero, política monetaria del Banco Central, el sistema monetario y política cambiaria, entre aquellas requeridas al sistema financiero. El modelo económico tiene 4 bases fundamentales que, además de ser características muy propias, se diferencia, por supuesto, por el resto de los modelos económicos. La primera diferencia es que este modelo se basa en el crecimiento y el desarrollo de la economía en base a aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, que nosotros queremos que los recursos naturales de Bolivia sean para todos los bolivianos.
En relación a la política monetaria, el Estado, a través del órgano ejecutivo, determina los objetivos de política monetaria y cambiaria en el país en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Además, estas transacciones públicas en el país se realizan de manera nacional. Se reconoce el Banco Central de Bolivia como una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que en el marco de la política económica del Estado tiene la función de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico social. Además, establece 4 atribuciones fundamentales, a saber: determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos y autorizar la emisión de la moneda, administrar los retos internacionales. El artículo 330 nos establece que, en relación a la política financiera, el artículo 330, la competencia exclusiva del órgano ejecutivo para la regulación y regulación del sistema financiero, establece que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad de distribución y distribución equitativa. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de las micro y pequeñas empresas, artesanía, comercio, servicio, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productivas. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocen las deudas de la banca o entidades financieras privadas. Estas obligatoriamente aportarán y fortalecerán el fondo de reestructuración financiera, que será usado en caso de insolvencia bancaria. Esto sí quiero tomar algo bien en claro, que el objeto de todo que estoy viendo este estudio es para determinar las crisis financieras, y en caso de insolvencia de un banco, el Estado, según la Constitución, el artículo 330, el Estado no se va a hacer cargo como en Estados Unidos, que el gobierno se hace cargo sobre las entidades. Bueno, también tiene un seguro de depósito, pero en sí el rol del banco en última instancia en última instancia es el prestatario de última instancia. Pero en acá el Estado no se hace responsable. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocen a deudas de las entidades financieras privadas. Eso hay que recalcarlo, para poder analizar con más detalle cómo el sistema de intervención financiera se relaciona con el caso de crisis o quiebras financieras. Ya, las operaciones financieras de la administración pública y sus diferentes niveles de gobierno serán realizadas por la entidad de la banca pública. La ley preverá su creación. Esta constitución fue promulgada tras ser aprobada en el referendo popular en enero del mismo año. Esta constitución establece un nuevo modelo de Estado plurinacional, descentralizado y comunitario, reconociendo la diversidad cultural, lingüística de la sociedad boliviana. También reconoce los derechos de la madre tierra y establece una economía plural con medio para el desarrollo sostenible. Entre las características principales de la Constitución destaca el siguiente: establece un sistema político basado en la democracia participativa y comunitaria, donde se reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas a la libre determinación, la autonomía, la consulta previa. Se establece el derecho de educación gratuita y obligatoria, la salud gratuita y universal y la seguridad social. Se establece la igualdad de género, la lucha contra la discriminación, reconoce el derecho al trabajo digno, el salario justo y el descanso. Establece el derecho de un ambiente saludable y equilibrado, reconoce el derecho de la comunicación y la información libre y plural, establece la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción, reconoce la soberanía del pueblo boliviano y la obligación. En resumen, la Constitución Política de Bolivia de 2009 establece una serie de principios y derechos fundamentales que busca construir un Estado más inclusivo, participativo y comprometido con el bienestar participativo. En nuevo contexto, establece el modelo económico social comunitario constituido por organizaciones estatales, privadas y cooperativas que garantiza la iniciativa privada, la libertad de la empresa. Establece como uno de los roles de las organizaciones estatales administrar los recursos naturales y sus recursos asociados, junto con los servicios públicos que la Constitución establece como derechos.
En la política financiera, en el caso de la política financiera, la actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad, oportunidad, solidaridad y distribución equitativa. El Estado, a través de la política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios y organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán las deudas de los deudos. Eso sí, es bien importante recalcar que no va a reconocer eso. Obligatoriamente aportarán a fortalecer la estructura financiera en caso de insolvencia bancaria. El artículo 331 establece que la intervención financiera, la prestación de servicios financieros, cualquier otra actividad relacionada en el manejo de aprovechamientos de inversión del ahorro son de interés público y solo puede ser ejercido a través de la autorización del Estado conforme a la ley. Además, las entidades de intermediación están reguladas, supervisadas por una institución de regulación de los bancos y entidades financieras. Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la cuarta parte, en su estructura orgánica económica, el título 1, sección 3, Política Financiera. La Constitución Política del Estado del 2009 hace referencia específica a la insolvencia bancaria en un artículo particular. Sin embargo, en el artículo 322, que se establece a los objetivos de política financiera del Estado, se hace mención que uno de ellos es garantizar la estabilidad de precios del sistema financiero nacional, lo que implica que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir y solucionar situaciones de insolvencia bancaria que puedan afectar la estabilidad financiera del país. Además, la Constitución establece que el artículo 315 del Banco Central de Bolivia es el encargado de regular el sistema financiero y que tiene la responsabilidad de supervisar y fiscalizar las entidades financieras para asegurar su solidez y estabilidad. En resumen, aunque la Constitución Política del Estado 2009 no menciona específicamente la insolvencia bancaria, establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad del sistema financiero y el Banco Central tiene la responsabilidad de supervisar y regular las entidades financieras para prevenir y solucionar situaciones de crisis financieras. Además, esta Constitución establece que la política financiera debe estar orientada a la consecución de los fines del Estado y el Banco Central de Bolivia es el encargado de implementar y ejecutar dicha política en coordinación con el Poder Ejecutivo. La Constitución también establece que los recursos financieros del Estado deben ser manejados de forma responsable y transparente y el control de la fiscalización de los mismos están a cargo de entidades autónomas e independientes. En resumen, la Constitución Política del Estado 2009 establece que la política financiera del Estado debe estar orientada a garantizar la estabilidad económica y financiera del país, promover el crecimiento y el empleo y garantizar la equidad y la distribución de los recursos financieros. Además, la Constitución establece que el manejo de los recursos financieros debe ser responsable y transparente. La nueva Constitución Política de la establece el modelo económico, social, comunitario constituido por organizaciones estatales, privadas y sociales y cooperativas que garantizan la iniciativa privada y la libertad de empresa. Establece uno de los roles de los servicios públicos que la Constitución establece como derechos en caso de la política financiera. El caso de que es el encargado de regular el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución equitativa, como también priorizará la demanda de los servicios financieros. Por otro lado, establece que las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada en el manejo de aprovechamiento e inversión ahorro necesitan la autorización del Estado. La Constitución de Política del Estado, artículo 330, establece sobre las relaciones del sistema financiero.
Ya, también establece que las entidades financieras estarán reguladas, supervisadas por una institución de regulación de los bancos y entidades financieras. En cuanto a la estructura de organización de los estados, establece que el estado es independiente de todas las decisiones de política económica interna y no aceptará imposiciones ni condiciones sobre la política de parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. Son atribuciones del Banco Central en coordinación con la política económica por el órgano ejecutivo a través de señaladas por la ley. Determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de moneda y administrar los servicios internacionales. En este sentido, la ley de 1670, la ley de Banco Central, establece que el objetivo del Banco Central es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno en moneda nacional. Entre sus funciones específicas del Banco Central como autoridad monetaria están: el BCB ejecutará la política monetaria y regulará la cantidad de dinero en el volumen del crédito de acuerdo con su programa monetario. El efecto podrá emitir y colocar y adquirir títulos, valores y realizar otras operaciones de mercado abierto. El Banco Central de Bolivia podrá establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por los bancos y entidades de intermediación financiera. Su composición, cuantía, formas de cálculo y características y remuneración serán establecidas por el directorio del Banco Central por mayoría absoluta de votos. El control y la supervisión del encaje legal corresponderán a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Ya el encaje de los depósitos concedidos por el Banco Central y por los bancos emitidos de las entidades financieras no estarán sujetos a ningún tipo de embargo o retención judicial por terceros. El Banco Central podrá descontar y redescontar letras de cambio, pagaré u otros títulos y valores del banco de entidades de intermediación financiera solo con fines de regulación monetaria. Los títulos y valores serán registrados en la Comisión Nacional de Valores cuando corresponda. El Banco Central ejercerá en forma exclusiva e indelegable la función de emitir a la unidad monetaria de Bolivia, que es el boliviano, de forma de billetes y monedas metálicas. Los billetes y monedas que emite el Banco Central de Bolivia son medios de pago de curso legal en todo el territorio de la República con poder liberatorio e ilimitado. Tendrá las denominaciones y dimensiones y diseños y colores que disponga el territorio, el cual deberá hacer públicas, y sus características. Los billetes deberán llevar la misma firma en las firmas del presidente general del Banco Central y el número de serie en ambas mitades de los mismos. El Banco Central contará con la impresión de billetes, la acumulación de monedas, incluidas las que emitan con fines conmemorativos o numismáticos, con sujeción a las normas generales de contratación de bienes y servicios para el Estado. El Banco Central de Bolivia, los bancos y toda institución de intermediación financiera están obligados a canjear billetes deteriorados, mutilados, siempre que estos conserven claramente sus dos firmas o uno en serie. Ahora, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, en el marco del mandato de la nueva Constitución Política del Estado y el decreto 29894 del 7 de mayo de 2009, la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, denominada Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, se convierte en la ASFI, que se convirtió en la institución del Estado encargada de regular, supervisar los servicios financieros. Por tanto, la ASFI es una institución estratégica no solo por proteger a los ahorros del público y por la estabilidad y solidez del sistema financiero, sino por ser un actor activo y protagónico que contribuye a la estructuración de propuestas técnicas orientadas a mejorar las condiciones para el sistema financiero. Asume el rol de impulsor del crecimiento y desarrollo económico del país. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 360, establece los siguientes aspectos de la realización del sistema financiero. El Estado regulará el sistema financiero. El Estado, a través de la política financiera, prioriza la demanda de servicios financieros en los sectores de micro y pequeña empresa, artesanía, comercio y servicios.
También establece que el Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. El Banco Central de Bolivia y las entidades de instituciones públicas no reconocen a las deudas de la banca central. Eso es más que recalcable que no va a cubrir en caso de corridas bancarias ni crisis. Ya el artículo 331 establece que los servicios financieros y cualquier actividad relacionada con el manejo de proyectos de inversión de interés público. El artículo 332 establece que las entidades financieras están reguladas, supervisadas. Estas instituciones son de carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. La máxima autoridad de la institución de regulación de los bancos y entidades financieras será designada por el presidente o el presidente del Estado en un terno propuesta por la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí vemos como el Estado ya delega poderes para que puedan ser escogidos tanto el directorio del Banco Central y el directorio de la ASI. Entonces, ahí vemos un gran control y regulación del sistema financiero. Las operaciones financieras se realizan por personas naturales, jurídicas, bolivianas, extranjeras, gozan del derecho de confidencialidad salvo los procesos judiciales. En algunos casos que la emisión de delitos financieros en los que se investigan fortunas, los demás definidos por la ley, las instancias llamadas por la ley de investigar en estos casos tendrán atribuciones para conocer dichas operaciones financieras sin que sea necesaria su autorización judicial. Wow, esto es lo que le han hecho a Camacho, porque han entrado investigaciones UEF y se han visto que han hecho movimientos sospechosos en su cuenta. Ya la ley 393 de servicios financieros promueve, entre otros aspectos, y asignación de recursos a entidades financieras, sectores económicos como considerados prioritarios. Asimismo, en el marco de financiamiento al desarrollo productivo, alienta la atención a actividades de la cadena productiva en sus diferentes etapas. Entre sus principales objetos son regular las actividades de intermediación financiera, prestación de servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros, la protección del consumidor financiero y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros orientados a su funcionamiento, apoyo de las políticas de desarrollo económico, social del país. En el ámbito de la aplicación, se encuentra bajo el ámbito de la aplicación de la presente ley, las actividades financieras se presentan en servicios financieros y las entidades financieras que, bajo esta ley, los servicios financieros deben cumplir la función social y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para vivir bien, eliminar la pobreza, exclusión social, económica de la población. El Estado Plurinacional de Bolivia emitirá entidades financieras competidas por la ley deben velar porque los servicios financieros que presten cumplan convenientemente con los siguientes objetivos. 1. Proveer el desarrollo integral del vivir bien, facilitar el acceso universal a todos sus servicios, proporcionar los servicios financieros con atención, calidad, calidez, asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos, optimizar los tiempos y costos de entrega de los servicios financieros, informar a los consumidores financieros acerca de manera de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros. En el marco normativo y regulatorio institucional, para entregar parte del marco normativo y regulatorio del tema de investigación, puede ver el cuadro comparativo de que fue el contexto de Bolivia y creencias en los modelos económicos. Ya ahí vemos que la nueva constitución política hace referencia al artículo 54. En caso de que los trabajadores de empresa, fuente de trabajo y en sus trabajos de interés social puedan, de acuerdo a ley, activar las organizaciones de empresas en proceso de quiebra, concurso, liquidación abandonadas de forma injustificada y conforme a empresas comunitarias y sociales, el Estado podrá coadyuvar en la acción de trabajadores y trabajadoras. Solo se es responsable por los trabajadores. Sobre el sistema financiero, el artículo 128, toda la competencia está incluida en la Constitución atribuida a nivel central del Estado que podrá transferirse o delegada por ley.
Entonces, competencia privativa a nivel central del Estado en el tema del sistema financiero, política monetaria, régimen de comercio, Banco Central, sistema monetario, en sí, todo el aparato económico. Es bien importante recalcar que el gobierno nombra entre las ternas propuestas a la Asamblea Legislativa Plurinacional a la Contralor o al Contralor General del Estado, al presidente o al presidente del Banco Central, a la máxima autoridad del órgano de regulación de los bancos y entidades financieras y a presidentes y o presidentes de entidades de función económica, social, los cuales intervienen en el Estado. Ahí vemos que tanto el Banco Central, la AFI u otras entidades que están reguladas por el gobierno, todos son ahí. ¿Qué significa? Que si el gobierno ve que algún funcionario está actuando de alguna manera extraña en contra del modelo, pueden ser removidos porque no tienen, porque están siempre, porque el gobierno nombra a las ternas, todos los presidentes ahí, todos son presidentes ahí. Ya, una visión comparativa del contexto de Bolivia. El modelo americano del 2000 al 2005 era una constitución, podríamos decir, neoliberal, en cambio el modelo plural, era una república unitaria, ahora Estado plurinacional. Primero tenía un modelo liberal por derechos de las personas, ahora es la visión de inclusión privilegiada y provisión de los derechos de las comunidades de origen y actores seleccionados. Ya. Reconocimiento de regímenes especiales económico-financiero con visión social democrática postulando a justicia social. Ahora este nuevo modelo económico plural constituido con las formas de organizaciones comunitaria, estatal, privada, social y cooperativa. Antes era los bienes nacionales con dominio originario del Estado, ahora los recursos naturales de propiedad del pueblo boliviano. Ya libre mercado, ahora es intervencionista estatal y su fomenta potencia, es más intervencionismo estatal. Antes era extractivista basado en la explotación de los recursos naturales más renovables, ahora promueve la industrialización y el desarrollo productivo. Eso no está muy claro. El tratamiento privilegiado de la inversión extranjera prioriza ahora la inversión respecto a la inversión extranjera. Ausencia de estrategias, mecanismos, instrumentos de distribución de la riqueza. Ahora impulsa la distribución equitativa de las riquezas y recursos naturales del país. Respeto a la inversión privada, a la producción y exportaciones. Ahora respeta la iniciativa privada que contribuye al desarrollo económico y fortalece la independencia económica. Activa políticas sociales de transparencia directa. Ahora, antes era una regulación económica, ahora la planificación y regulación y procesos de producción y distribución y comercialización de bienes y servicios. Antes era la promoción y desarrollo de inversiones, ahora controla los sectores estratégicos de la economía. Antes está el Estado regulador y asignador de recursos, ahora participa directo en la economía, la producción de bienes y servicios. Antes, la Constitución del 85 con 21060 del gobierno de Paz Extensoro, tienen leyes neoliberales, en comparación a la promulgada del 7 de febrero del 2009 por Evo Morales. Antes el mercado es el que postula la máxima. El mercado es la postulación más metida en el modelo neoliberal de libre mercado. El mercado es el mejor asignador de recursos. Eso es antes, ¿no? Ahora es la participación del Estado en la economía del Estado, que tiene que tener todo: planificador, empresario, inversionista, asegurador y banquero, benefactor, promotor, que tiene que serlo todo, porque es el único interesado en resolver los problemas sociales del Estado. Vemos que se ha sido muy ineficiente en estos tipos de años siempre. Si desde el 85, antes del 85 había un modelo que estaba basado igual en pensamientos socialistas que no han tenido un incremento en la política económica. Para regresar a lo mismo es como si regresáramos en un ciclo de que se repite, la historia nuevamente se repite.
Ya, el mercado es la postulación máxima que tiene el modelo neoliberal, de libre mercado es el mejor asignado de los recursos. Ahora el Estado tiene que hacerse a cargo del control de los recursos naturales. Ya. Antes era producía el patrón de desarrollo primario exportador. Antes el primario exportador es muy sencillo que antes solamente exportábamos minerales, ahora el Estado tiene que promover las políticas de industrialización y desarrollo del productivo del país. Ya. Un modelo concentrador de ingresos, ahora es redistribución de los ingresos. Ya antes era solamente concentrado en una parte de la sociedad, ahora distribuye, es un estado descolonizador y incorpora la demanda de los sectores sociales de forma de decisiones para la participación en toma de decisiones. Antes era un modelo excluyente, ahora es incluyente. La iniciativa privada reduciendo la mínima de la atención. Antes solo se daba prioridad al sector privado para las inversiones privadas. Ahora el modelo del Estado, el promotor de la economía del sector privado, de cooperativas de economía, tiene un interés puesto bajo, la vanguardia del Estado controla y dirige, planifica la economía, entonces existe una diferencia de iniciativa privada. Ahora el Estado es el que interviene. Pero cuando ha entrado el gobierno por estas iniciativas económicas privadas, que eran la explotación y perforación de los hidrocarburos, para que tenga un boom, se beneficie el gobierno. Entonces, ha sido solamente entrado en una coyuntura económica donde ha sido beneficiada por los altos precios del petróleo. Es una suerte, podríamos decir, una suerte, maldición de los recursos naturales que siempre, no sé, siempre por el transcurso de la historia, siempre Bolivia ha sido un país primario exportador y según este modelo que hemos tratado de cambiarlo, no lo hemos logrado. El tema de la industrialización es un proceso largo, continuo, que se requiere mucha inversión, pero si la inversión pública que dice el gobierno que va a hacer no es suficiente, sí necesariamente es una inversión extranjera para que nos inyecten capital tecnológico, capital humano ya para que podamos administrarnos, pero es un proceso enorme y largo ya. Crecer en función de la demanda externa, exclusivamente por el año 85 fue decir que Bolivia se nos muere y debemos exportar o morir. Este es un principio central del modelo neoliberal. Bueno, ahora dice que nosotros podemos no solamente que hay que poner énfasis en los demás, sino importante la demanda interna, si es crecer no solamente exportando, más importante es crecer cuidando el estómago de los ciudadanos, de los bolivianos y bolivianos. En su enfoque de distribución de los ingresos también sí, y es lo que ha pasado, pues, al redistribuir todos los ingresos ha habido desfalcos, el poder ha corrompido y todos se han beneficiado del poder. Cuando uno tiene el poder quiere más y se desega. Sí, efectivamente hay sectores que han incrementado su patrimonio, el sector de la hoja de coca, que todos sabemos. Solo ha ido beneficiando a ciertos grupos, ha cambiado el rol, hay nuevos ricos, pero los pobres siguen siendo pobres, la clase pobre no ha dejado de ser pobre y seguimos siendo un país netamente extractivista, basando en otros. Y siempre ha sido eso desde la colonia, que ha sido por el Cerro Rico de Potosí, los minerales, las explotaciones del petróleo, ahora que va a ser el litio, siempre va a ser los materias primas. Y es porque nosotros mismos como sociedad, como individuos y personas, siempre dependemos de que alguien nos va a dar. Siempre pensamos que somos nuestra capacidad de nuestra propia persona como individuos es un pensamiento mediocre que tenemos. Ya, cree que solo la base de exportaciones, nosotros creemos solamente en más exportaciones. Ahora los bolivianos somos capaces de generar casos, somos capaces de generar inversiones, menos endeudamiento, capaces de generar superávit fiscal. Ya. El modelo neoliberal
trajo al país del estancamiento de la pobreza, desigualdad, riquezas y oportunidades. El país solo hacía que los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres, pero ahora hay nuevos ricos y los pobres siguen siendo pobres, esa clase social. Si no enseñas a un pescador, a una persona a pescar, no se va a convertir en pescador. Tienes que darle herramientas y enseñarle a cómo pescar para que esta persona no vuelva a pedir alimento. Es lo que no entendemos. Y para que esta persona sea capaz de hacerlo, tiene que tener conciencia. Eso se llama el despertar del ser humano, el despertar de las personas. Y no vamos a despertar siempre que seamos dependientes y que queramos todo gratis, que vivamos del Estado. Esa no es la forma. La lucha contra la inflación era el centro de la política. Bueno, sabemos que las políticas monetarias neoliberales siempre luchan contra la inflación. Es el caso de la política de Estados Unidos que trata de bajar la inflación haciendo subiendo la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que está ocasionando crisis financiera a nivel internacional, lo que va a ocasionar su decaimiento a largo plazo, lo que va a ocasionar que este ciclo del poderío norteamericano acabe. Y ya, en este caso, el gobierno establece una política macroeconómica importante, una estabilidad macroeconómica y un fin objetivo mismo, único objetivo por el contrario, la estabilidad de precios. Bueno, también establece que la política va a ser la estabilidad, pero pensando en el patrimonio social y el crecimiento económico con la distribución de los ingresos. Aquí habla sobre la política monetaria, que ya lo hemos analizado, la política financiera, que está también analizado. Con eso sería todo. Gracias totales.